liderazgo, no hablamos el mismo idioma, cada quien está eh, remando para su propio destino o lugar. ¿Por qué no logramos ponernos de acuerdo y echar este país hacia adelante, Elisa? Bueno, muy buenos días a todos. Es una gran pregunta porque me recuerda un pensamiento de Martin Luther King que decía, los hombres hemos aprendido a volar como aves, a nadar como peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. Consecuencia de esto, evidentemente, es una descomposición desde lo económico, desde lo social que nos lleva a lo que tenemos el día de hoy. El día de hoy tenemos la intransigencia, no nos queremos escuchar, queremos que nos escuchen, que nos oigan, pero no queremos escuchar. Y cuando ya tenemos preconcebida una idea, no hay nadie que nos haga cambiar. Pero al final estamos sufriendo todos, porque nadie va a lograr imponer sus pensamientos porque el otro inmediatamente va a entrar en modo de protección. O sea, si usted me agrede, si usted me dice esos epítetos de los que hablaba el señor Rodríguez, y si usted me descalifica por ser empresario, por ser político, por ser ambientalista, por ser de una Universitario. tendencia izquierdista o por ser universitario, y no nos escuchamos, al final lo que tenemos es un país, mire, muchos países por esto han llegado a guerras civiles. ¿Sabes lo que significa eso? Guerras entre hermanos, provincias contra provincias, que han sido tan dolorosas y han dejado tantos resabios en Europa, por ejemplo, muchos países que entraron en este tipo de conflictos. Centroamérica, ¿qué podemos decir de Centroamérica? El que vive en una calle no se lleva con el que vive en la otra. Y al final, ¿qué tienen? Ruina. Lo único que esto trae es ruina. Nadie está bien. Cuando un país necesita que estemos más unidos, nosotros estamos en esto. No, señores. Nuestros muchachos necesitan ir a estudiar y prepararse porque lo que estamos recibiendo en el mercado laboral son personas que no tienen las capacidades para acceder a un trabajo y por lo tanto como país perdemos competitividad. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, señores, que tenemos que aprender a escuchar. Y a mí me da mucha tristeza decirlo, pero las ideologías radicales de cualquier lado, derecha, izquierda, de la que sea, todo lo que sea radical es malo y nos conlleva pues la situación en la que estamos viviendo, la gente no puede ir a trabajar, el que tenía que irse a hacer una operación o salió a las 3 de la mañana para ver si no le paraban en la calle, y una sensación, Álvaro, yo tengo una sensación de impotencia tan grande. ¿Cómo es posible que yo escuche amenazas que rayan en temas de delincuenciales y que nosotros no tengamos una ley que lo prohíba? O sea, ¿quién nos defiende al ciudadano que estamos todos los días luchando por echar para adelante este país? O sea, realmente tenemos que llegar a este tipo de confrontaciones. No hay una manera anterior que es que ante provocaciones y llamados a situaciones que en cualquier otro país serían consideradas amenazas de terroristas, nosotros acá lo normalizamos y simplemente decimos que, ¿sabes? Si cierren todas las escuelas, pues no vamos a las escuelas o no vayan a trabajar el día de hoy. Estamos normalizando lo anormal. Y yo creo que eso es lo que no puede seguir pasando porque el país está en una situación que apenas comienza a tratar de sobrevivir a una situación económica y social caótica, y lo único que hacemos es profundizarla en vez de solucionarla. Hoy, precisamente, el país, ¿cómo lo ves en materia de liderazgo, Elisa? Que creo que hay una enorme ausencia de este elemento tan importante para Panamá. ¿Cómo lo ves en ese tema? Bueno, mira, yo creo que el gran problema que tenemos es que carecemos realmente de líderes y líderes componedores. Yo no estoy hablando de los líderes que quieren de todas maneras imponerse o imponer una idea. El líder que conduzca a la paz, el líder que
quiera estar y enfrentarse a situaciones. Y yo te lo voy a hablar por mí, personalmente. Soy una persona muy gremialista, he estado presidiendo importantes gremios empresariales del país y el hecho simplemente de estar ahí es motivo de burla, es motivo de discriminación, es motivo de ataques, es esa medir quién puede más. En esto no se trata de medir quién puede más. En este se trata, ser un líder realmente implica tener la capacidad de diálogo, de unir a los que no están de acuerdo conmigo, de trabajar en una estructura común que lleve al país adelante. Aquí tenemos que empinarnos por encima de las ideologías nuestras o de nuestros gremios o de nuestra personalidad. Nosotros tenemos que empinarnos sobre eso, nuestras ideas políticas y pensar en Panamá. Si nosotros no logramos eso en el muy cortísimo plazo, realmente tenemos un país que no va a lograr las metas de crecimiento y desarrollo que requerimos. Y eso significa para las personas que nos están escuchando, que no va a haber el empleo que usted necesita para llevar el pan a su mesa. Si nosotros como empresarios seguimos siendo también todos los días vilipendiados por ser empresarios, yo nada más me pregunto, bueno, vamos a pensar que el que invierte y el que pone la plata para hacer una empresa y contratar personas para trabajar no lo hace, pues se queda con su plata en el banco, no invierte y aquí no se genera un empleo más del sector privado. ¿Quién nos va a emplear? ¿El gobierno? ¿Los grupos radicales de donde sea? No, porque no pueden generar crecimiento y desarrollo. Si usted no trabaja, si usted no crea empresas, usted no paga impuestos, entonces no hay escuelas, no hay calles, no hay agua, seguimos agravando los problemas de carácter social, no hay subsidio para el tanque de gas, no hay subsidio para el PASEU, no hay subsidio para la beca universal, en fin. Para poder dar, usted primero tiene que producir. Mire, hasta Dios, Jesús tuvo primero que multiplicar los panes y los peces para después repartirlos. Si nosotros no tenemos nada que repartir, lo único que nos queda es la pobreza. Y definitivamente, los líderes tienen que tener la capacidad de diálogo, de conversar, de unificar. Y sí, tenemos una situación difícil, pero ¿sabes qué? Es precisamente por lo que escuché cuando entré al programa. Porque cada vez que alguien trata de poder salir adelante y ser un líder o trata de presidir gremios o trata de estar razonablemente en la Asamblea Nacional, porque fueron electos no por marcianos, fueron electos por panameños. Entonces, si eso es así, si ya el hecho de estar ahí es descalificarlos, entonces ¿cuántas personas se van a querer enfrentar a un meme, a que te digan cosas que no son ciertas en redes sociales y que no haya autoridad ni ley para que eso se corrija? Entonces, mucha gente tiene temor racionalmente sensato de exponerse y exponer una vida posiblemente de trabajo y de esfuerzo cuando te van a destruir simplemente por el hecho de querer ser o de querer decir cosas que unifiquen, que echen para adelante el país. Entonces Y, hay una carencia de líderes, definitivamente. ¿Pero qué líderes? Los que unan, los que nos lleven y nos conduzcan por un camino de paz y de progreso. Porque líderes para hacer el mal, y líderes para cerrar calles, y líderes para que no haya escuela, señores, de eso sí hay, miren. Fíjense qué interesante. bien, y cuando nos referimos, pienso yo que es así, lo interpreté así, al tema del el irrespeto y la descalificación, esos disparos vienen de todos lados, ¿ah? Vienen del gobierno, vienen de los gremios sindicales, vienen de los gremios de la sociedad civil, de todas partes hoy día. El común denominador es la descalificación y hemos dejado el debate de las ideas allá, debajo, enterrados bajo una, diríamos, pieza de concreto, cuando nosotros necesitamos más debate de ideas, más diálogo, más conversación entre nosotros, porque como comencé diciendo, hay más cosas que nos unen de las cosas que nos separan, pero estamos viendo es precisamente lo que nos separa y decía yo al principio, ni siquiera tenemos un proyecto en común, un objetivo en común que lo tuvimos cuando quisimos
entre todos recuperar el canal y la zona del canal. Hoy no, hoy carecemos de eso, señoras y señores. Nada, nada, absolutamente nada nos unifica. Y eso es sumamente delicado en un país y en una democracia, lamentablemente. No sé, Lisbeca, te veo, o Rolando, si quieres hacer algún aporte, porque quiero también la opinión de Elisa sobre el tema de los intereses preferenciales. Sí, antes de pasar a ese tema, yo sí quiero esas descalificaciones, esas campañas que se tienen contra todos aquí, porque la misma sociedad participa de estas descalificaciones. Yo creo que es producto de precisamente no poder, que es distinto a no querer, no poder combatir las ideas. Si tú estás en desacuerdo conmigo, lo que viene es la descalificación, no un debate sobre la idea, no un debate sobre lo que planteas. Viene inmediatamente la descalificación por ser lo que eres o por pretender ser alguien que quiere hacer algo por este país. Entonces, eso es un reflejo de la falta de educación de nuestra sociedad y de nuestras autoridades. Si tú no puedes enfrentar una idea, sencillamente echas mano de la descalificación. Eso es un problema muy grave que no lo vamos a superar mientras no tengamos ciudadanos que estén académicamente, incluso con una educación del hogar mucho mejor de la que tenemos en este momento. No podemos continuar con la descalificación porque sencillamente vamos a terminar en un país que probablemente tenga que hacer uso de leyes para enfrentar esto, cuando somos nosotros los ciudadanos los que tenemos que actuar bajo algunos principios, bajo ciertas normas autoimpuestas. O sea, yo no puedo pasar de esta raya porque en mi hogar me enseñaron a ser así o a tener este comportamiento. Pero eso no lo estamos viendo. Hay una descomposición general de nuestra sociedad. Y lo que dices tú, eso termina precisamente porque no tenemos claro nuestro rol en la... Tenemos un país que termina a la deriva. No tenemos un proyecto de país, no tenemos un proyecto de la sociedad. Estamos como a la deriva viendo a ver de qué agarrarnos para seguir adelante. Entonces, la sociedad panameña tiene que ser consciente de que estamos mal, muy mal, precisamente, y nosotros mismos estamos contribuyendo a esto porque no tenemos otra forma. No tenemos otra forma porque las limitaciones de nuestra educación están acabando con nuestra sensibilidad social. Yo creo que ahí hay que hacer algo urgentemente, pero eso yo vengo notando que para los políticos, para los gobernantes, eso no es una prioridad, pero tenemos que llegar en algún momento a hacer un alto, mirar lo que somos y rectificar errores. Yo podría aportar y decirte algo ahí en ese tema, y es que si nuestros estudiantes carecen de un criterio crítico, es decir, yo recibo información de este lado y del otro lado, y tengo la capacidad de análisis que me permita tomar mis propias decisiones, créame que seguimos teniendo este problema. Lo malo es que esto es un proceso largo, y en ese proceso largo de aprendizaje el país se quedó sin tiempo. Y el tiempo lo que nos está diciendo es que hoy no hay clase. O sea, cada día que se pierde de clase ya se ha calculado cuánto representa de atraso en la educación. Y lo que estamos cosechando es un problema de 30, 40 años de resabio en la educación. ¿Por qué los países desarrollados logran ser desarrollados? Bueno, porque tienen sistemas educativos robustos que le permiten a sus ciudadanos tener un pensamiento crítico. Y nosotros apenas estamos luchando porque nuestros muchachos salgan con un entendimiento básico en español o en matemáticas. Entonces, la pregunta del millón que yo me hago, y te lo digo con una preocupación enorme,
¿qué hacemos ahora? El hoy, ¿cómo lo resolvemos? Si el hoy es el que está causándonos las situaciones que tenemos. Yo creo que aquí, y yo no sé cómo hacer ese llamado, porque la verdad es que como a uno hasta lo descalifican cada vez que uno se siente en un programa de televisión para decir algo. Te voy a decir algo, en mi casa mi familia ya me dijo y que no quiero verte más en la televisión ni en ningún lado, en fin. O sea, siempre he tenido una familia que me apoya, pero ya llegan las ofensas a título personal y las cosas que, como muy bien señala el señor Rolando, llega a un punto en que ya como no puedes atacar mis ideas porque te estoy dando datos, te estoy dando números, entonces atacas a la persona con el daño terrible que eso le causa no solamente a tu persona, sino a la familia que está escuchando y que está viviendo esta situación. Entonces, tenemos que hacer un acto de reflexión. Aquí tienen que surgir los líderes. Aquí es donde surge el líder que conduzca al diálogo, que conduzca al entendimiento y que sea firme pero que al mismo tiempo tenga la capacidad de escuchar y de aceptar cuando comete errores. Ojo, esto no es fácil, se dice muy fácil cuando estamos afuera, igual que el que está fuera de un partido de fútbol, es muy fácil decir, ¿y por qué no le pasó el pase a fulano y a Mengano? Es muy fácil, hay que estar ahí. Entonces no es sencillo, yo creo que aquí es donde la palabra mágica de la tolerancia tiene que también prevalecer. Y lo que no puede seguir ocurriendo desde ningún punto de vista es que casos que parecieran que deben ser penalizados no lo son. No lo son. Y aquí hablamos nuevamente del otro eslabón de la cadena, que es la justicia. Entonces, esto es, y los países republicanos democráticos, por eso tienen tres órganos del Estado independientes, pero que deben trabajar en armónica colaboración. Esto no se hizo así porque nos gustaban las palabras y las frases. Esto se hizo así porque es una cadena, legislativo, ejecutivo y judicial. Deben trabajar en armónica colaboración. Entonces tenemos los ciudadanos que sentirnos protegidos ante cualquier tipo de abuso. Y para mí, esto que hay el día de hoy, de anunciar con este tipo de epítetos de terror, porque es terror, ¿eh? No nos equivoquemos, que se está provocando, y que los ciudadanos normalicemos quedarnos entonces en la casa o no movilizarnos, aunque fíjense que vi algo muy interesante hoy, desde tempranito me puse a ver las noticias, la gente salió hiper temprano de su casa, hiper temprano, si tenía que salir a las 3 salió a las 2. ¿Por qué? Porque quería llegar a su puesto de trabajo, porque posiblemente se va a estacionar en el hospital o en el seguro o en el centro de salud para ver si lo pueden atender porque está enfermo. Entonces, Elisa, ¿no? Llega a medidas desesperadas. Elisa, si supieras, yo fui uno de esos. Yo tomé la decisión porque tengo un tema familiar muy delicado acá con mi papá en Chitré y tenía planes de venirme después del noticiero a las 9, pero cambié los planes por temor y salí a las 3 de la mañana para llegar a hacer el programa acá en Chitré y cumplir con mis amigos oyentes. Primera vez en la historia de mi vida que yo manejo a las 3 de la mañana. ¿Por qué? Porque tenía miedo que me trancaran en Penonomé, en Agua Dulce, en Arraiján, en Divisa, porque, o sea, no es justo. Y no es que esté, yo no, en el caso de Saúl Méndez, por ejemplo, yo lo he invitado, este noticiero tiene, este proyecto tiene desde febrero del año pasado, un año y pico, y lo he invitado en reiteradas ocasiones para entrevistarlo. Jamás, ni siquiera se ha dignado en contestarme el WhatsApp. Comienzo por ahí, para que sepan, por si sale a atacarme por lo que estoy diciendo. Yo tengo todos los mensajes que le he enviado al señor Saúl Méndez, que jamás me ha contestado porque me gustaría haberlo escuchado. No lo invito más, simple y sencillamente porque yo me hinco, me arrodillo ante Dios y le pido a Dios. Así que para que cuando salga a decir que los medios son y son y son y son, bueno, aquí le hemos dado la posibilidad de hablar en reiteradas ocasiones y no ha querido ni siquiera contestar o venir para que la gente lo sepa.
Así que eso en el caso de Saúl. En el caso del señor Jaime Caballero, sí, las veces que lo hemos invitado, hemos tenido la oportunidad, es más amplio, más abierto, de conversar con él, y eso se respeta. O sea, yo respeto las ideas para que respeten las mías. Así que lo que sí no estoy de acuerdo es con la creación de caos, de incertidumbre, con la destrucción. Con eso sí, jamás me van a ver matriculado en ese bando, porque eso sí no lo comparto. Pero me gustaría, Elisa, que me hables un poco de esta ley de intereses preferenciales, si esto realmente viene a significar una ayuda al sector de la construcción en este momento. Adelante. Sí, bueno, mira, buenas noticias dentro del caos, porque siempre hay quien trabaja para tratar de que haya buenas noticias. Y esta es una buena noticia no solo para el sector construcción, no lo veamos así, es una buena noticia también para los ciudadanos que quieren tener una vivienda y que han permitido que Panamá sea el país. El año pasado la estadística que nosotros llevamos en Convivienda, te puedo comentar que de cada 100 casas o cada 100 unidades inmobiliarias que se vendieron, casas o apartamentos, el 92 de esas 100 estaban dentro del rango del interés preferencial. ¿Eso qué quiere decir? Que la capacidad de endeudamiento del panameño le permite llegar donde esté el interés preferencial. Entonces es una ley fundamental. Esta ley existe desde 1985, ha ido recibiendo diferentes cambios y tal, pero en general ahora se convirtió, yo creo que esa es la mejor noticia de todo, en una política de Estado, porque no tiene fecha de cumpleaños la ley, como había estado ocurriendo en los últimos periodos. Entonces, el Estado va a tener que destinar unos fondos, por ejemplo, para el pago a los bancos del interés en descuento que le deja de hacer al que contrata un préstamo hipotecario. Es decir, como la tasa de mercado supongamos es 6 y el cliente lo que paga es por su casa de $55.000, lo que paga es 1% de ese préstamo hipotecario de 50, 55, 60 hasta $80.000, ¿verdad? Ese cliente nada más paga uno, pero ¿y qué pasó con los otros 5 que descontó la ley? Bueno, eso tiene que reembolsarlo el Estado a los bancos porque es el costo del dinero del banco. No crean que el banco lo cobra, y yo no aquí vengo a hacer defensa de nadie, pero es lo que es. El banco tiene que un costo del dinero. Acuérdense que ¿cómo se mueve ese dinero? Con los que metemos nuestros ahorros, con los otros préstamos que nosotros hacemos y le pagamos al banco. Bueno, con ese dinero nuestro que tenemos en ahorros, en plazo fijo, los ciudadanos, entonces el banco tiene la capacidad de prestar. Pero como ese dinero cuesta, ¿verdad? Ese dinero cuesta al banco, entonces hay que devolverle lo que dejó de cobrarle al cliente que tiene el interés preferencial. Esto es importante porque una de las cosas que había eliminado la capacidad o el interés de la mayoría de los bancos de prestar al cliente, yo creo que todo el que me escucha sabe y quería comprar una casa que no tenía opciones ya casi en los bancos para poder que le prestaran. Las reglas estaban absurdas también, ya llegamos a un nivel tan complicado que no se podía. Entonces, siendo este el rango donde pueden comprar los ciudadanos de clase media trabajadora y de clase media profesional, claro que era importante que hubiese esta ley renovada, que es lo que ha pasado, que todavía tiene que sufrir algunas correcciones, más que todo de forma que de fondo, pero que va a hacerse a través de la reglamentación de la ley, que la debe hacer el Ministerio de Vivienda. Y debemos también hacer el llamado pues, a los bancos a que se incorporen nuevamente al mercado y quieran prestarle a las familias. Y nosotros, los inversionistas, que en esa medida tendremos más capacidad de poder tener clientes también, seguir invirtiendo, porque a la fecha hemos pedido, ya nosotros estamos calculando alrededor de 15.000 empleos solo de diciembre del 2024 a esta fecha. Oficialmente son 12.000 hasta enero del 2025. Enero del 2024 a enero del 2025.
si tenemos la capacidad de reactivar los proyectos. Nosotros llevamos más de 80 proyectos detenidos. Entonces, si están detenidos, no generan empleo, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos la capacidad de poco a poco ir reactivando esos proyectos, tendremos también la capacidad de ir contratando más personas y se beneficiará el que tiene el camioncito que nos trae la arena, se beneficiará el que vende materiales de construcción, se beneficiará el que vende muebles, se beneficiará el ebanista, se beneficiará el impuesto municipal que vas a pagar con el nuevo cliente, los servicios que vas a contratar y vas a pagar ITBMS. En general es mover la economía y qué bueno, qué buena noticia tenemos con el interés preferencial de que pues se ha reactivado y que va a ser una ley ahora que no venza. Oye, Elisa, ¿y si compraste la casa en este periodo en que se estaba discutiendo la ley, no te beneficia el interés preferencial? Porque eso, eh, tuvimos un espacio de enero, febrero, marzo y abril sin la ley. ¿Y si la persona compró en estos 4 meses? No, estaba vigente la ley anterior, Anterior. que tenía otros plazos y otros montos de descuento, pero la ley también, la actual, protege al que ya había comprado con la ley anterior. Es decir, si tú compraste en estos meses, se van a seguir manteniendo los rangos de descuento que la ley anterior tenía, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es un ajuste precisamente, más que todo en el tema de em, la exoneración que se va a quedar así y es la tasa de transferencia de bien inmueble del 2%. Eso sí hay que mejorarlo porque esa tasa nunca se ha cobrado en la historia de la República de Panamá, que es esa transferencia que se paga cuando tú vendes una casa, pero cuando tú vendes una casa nueva, ¿verdad? Esa casa nueva nunca, jamás en la República de Panamá ha pagado impuestos y de hecho ni siquiera existe en el código de tipo de impuestos que hay que pagar en la DGI. Entonces, en esta ley eso se eliminó, es decir, la exoneración del 2% del impuesto de transferencia. Eso sí tenemos que mejorarlo. Estamos viendo si se hace a través de reglamentación, de un cambio de la ley. Eso es importantísimo porque eso dejaría a la construcción de vivienda pagando más impuestos que ninguna actividad económica del país. Y si lo que queremos es reactivar al sector construcción para que invierta más y genere más empleo y que la gente tenga casa, parece contradictorio entonces que esa tasa de descuento que nunca se ha cobrado, quiero insistir en esto, jamás se ha cobrado a las casas nuevas, ojo, casas nuevas, pues ahora se cobre. Entonces, en eso estamos viendo cómo se puede resolver ese tema. Pero los que ya contrataron, los que ya compraron, los que se les aprobó un préstamo, se les mantiene sus condiciones con las que aprobaron, que era la ley anterior. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Elisa, por estar con nosotros en la mañana de hoy. Interesante la conversación aquí en Noticias 180 Minutos. Así que vamos ahora. Tenemos en sala a Rolando y Lisbeica a Nivia Roxana Castrellón.